Michelle Bachelet, expresidente por el Partido Socialista de Chile y actual alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, por mucho tiempo guardó silencio sobre lo que estaba ocurriendo ahora en Cuba, mientras muchos organismos a nivel internacional de derechos humanos denunciaban las cosas que estaban ocurriendo ahí. Ella guardaba silencio completamente, pero finalmente se ha pronunciado junto a la ONU, y ahora vamos a ver cómo las Naciones Unidas acaban de hacer una condena bastante dura a través de Bachelet a lo que ocurre en Cuba, pidiendo la liberación de los detenidos que llaman que son presos políticos, también denunciando abusos de derechos humanos que se dan en la isla y pidiendo que se termine con la represión estatal contra los manifestantes que piden simplemente democracia y se pase a un estado de diálogo. Ahora, que les hagan caso o no es otra cosa, pero vamos a ver un poco este hecho porque es interesante cómo numerosos organismos que a nivel internacional son justamente, algunos acusarían de izquierda, están criticando también a un gobierno comunista, y eso muestra que en realidad estos organismos internacionales no son de esa tendencia, sino que son otra cosa, y lo vamos a explicar también a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Diego Jerez y Diego, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Bachelet, que recordemos que es alta comisionada de derechos humanos para las Naciones Unidas hace algún tiempo, acaba de hacer una declaración. Pidió la liberación de los detenidos en las recientes protestas. Dijo que el gobierno tenía que respetar y proteger los derechos de todas las personas y que tenía que liberar a los detenidos y presos políticos, a la vez que denunció que hay al menos 100 desaparecidos. Ahora, todo esto, muy bien que saca la denuncia, ¿no? Pero ¿por qué se tardó tanto? Uno puede hacer ciertas especulaciones y también podemos tomar en cuenta que esto no fue porque ella quisiera ni por la ONU per se, sino que fue por presión internacional. ¿A qué me refiero? Que numerosos organismos de derechos humanos habían criticado que Bachelet no dijera nada cuando ellos sí estaban haciendo denuncias. Uno de los más conocidos fue la crítica que hizo José Miguel Vivanco, que es el director ejecutivo para América de Human Rights Watch, y que él, recordemos que en su momento denunció que también hubo violaciones de derechos humanos en Chile. Ahora dijo que esas violaciones de derechos humanos no eran sistemáticas y que no había presos políticos, pero que sí había violaciones de derechos humanos por carabineros de Chile durante el periodo del estallido. Y ahora, manteniendo consecuencia un poco con el trabajo que hace, está haciendo lo mismo con el caso de Cuba, diciendo que ahí sí hay una represión, pero que sí es sistemática. Y él hizo la siguiente crítica en numerosos medios, haciendo presión para que Bachelet reaccionara. Termino ya. Hablando usted de voces internacionales, hace minutos usted exigió a la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la señora Michelle Bachelet, que rompa su silencio. ¿Por qué no ha hablado Michelle Bachelet hasta ahora? Es absolutamente inexplicable y creo que le hace mucho daño a la credibilidad de esa instancia. Estamos hablando de la principal autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas. No hay autoridad más importante en el mundo en el ámbito de los derechos humanos que el que ejerce la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y desde que tomó el cargo no se ha pronunciado nunca sobre la situación en Cuba. Tampoco en estas últimas horas, en estos últimos días. Creo que un pronunciamiento, una condena clara por parte de Michelle Bachelet al régimen cubano, una exigencia a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, de respeto a la protesta pacífica, es lo que corresponde. Y por eso es que estamos haciendo un llamado público a la alta comisionada de derechos humanos para que sea consecuente, consistente con los estándares internacionales, donde no puede haber doble rasero. Ahí pueden ver la crítica. Y uno puede preguntarse, ¿esa fue la única crítica? No, en realidad no. Porque además de eso, otras organizaciones como Prison Defenders, que estaban viendo el tema de detenidos en Cuba, también denunciaron que Bachelet no decía nada, cuando ellos estaban denunciando que había 162 posibles desapariciones forzosas con innumerables limitaciones debido al apagón de comunicaciones gubernamental. Entonces, había muchas denuncias de distintos organismos y finalmente, ante la presión, Bachelet tuvo que reaccionar. Y la pregunta es por qué Bachelet no querría reaccionar. Yo sé que aquellos que no son de Chile tal vez no conocen mucho la historia de Bachelet. Pero Bachelet en su momento, para que se hagan una idea, cuando fue joven estaba más cercana a grupos radicales de izquierda.
Posteriormente se volvió más socialdemócrata, pero incluso cuando fue su gobierno y en el momento en que le tocó visitar Cuba, ella saltaba de felicidad por ir a ver a Fidel Castro, porque para ella era prácticamente un ídolo. Y tiene sentido, porque ella viene de un pensamiento de izquierda, cuando joven tenía esta idea un poco más revolucionaria, entonces para ella Fidel Castro era como el ídolo, el revolucionario, lo ponía en un pedestal. Y es por eso también que no lo criticaba mucho, más allá de que ella ahora sea más socialdemócrata en su estilo. Pero justamente es en parte por eso. Pero las denuncias que se están haciendo ahí no son solo por, como dije, las Naciones Unidas, sino que tenemos el caso de Prison Defenders, ya lo vimos, desaparecidos. Human Rights Watch, que con personas en terreno han denunciado que hay al menos 150 desapariciones que aumentaron de las 100 que se conocían antes, a la vez que ha habido apagones, represión sistemática, detención de numerosos periodistas y también lo que están llamando un ataque constante de manera sistemática a los derechos humanos de la población cubana y que piden que se termine. Ahora, todo esto es interesante, pero viene otra pregunta, ¿no? Porque yo recuerdo, para no quedarnos solo en el momento, que en su momento mucho se decía que estos organismos internacionales eran de izquierda, cuando ellos denunciaban que había violaciones de derechos humanos en Chile. Pero ahora veo a personas diciendo, citándolos como si fueran la gran autoridad, que usualmente están asociados a la derecha. Y eso hace como que hay una disonancia cognitiva para algunos, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que sean al mismo tiempo de izquierda, se están criticando a los comunistas? Y la realidad es que estos organismos internacionales mundiales no son de izquierda. O no son de izquierda como los categoriza la mayoría de la gente. Son socialdemócratas, en tendencia. Y los socialdemócratas lo que tienen en común es que la izquierda los acusa de ser neoliberales de derecha, porque para ellos eso es derecha. Y los de derecha los acusan de ser de izquierda y le dicen zurdo. Porque la socialdemocracia al final es ese híbrido un poco mutante, que es la mezcla de distintas ideologías y que está más bien en el centro y se da vuelta en eso. Y en general, la ONU y todos estos organismos internacionales tienen participación de personas que tienen ideologías que son socialdemócratas, que son medios corporativistas, que no son comunistas, pero tampoco son muy de libre mercado. Todo como está conformado por políticos en general, de a lo largo del mundo, y como la mayoría de los políticos tienen esas distintas tendencias ideológicas que son entre socialdemócratas, entre medios corruptos, entre medios corporativistas, esos organismos critican eso. Y lo que tienen en común es que esos organismos también van a odiar al comunismo porque no les gusta, pero también van a odiar situaciones de libre mercado que se empujan porque tampoco les gustan. Son como lo que llamaríamos el centro un poco corrupto a nivel mundial. Pero me parece bien que se hagan este tipo de denuncias, que se hagan este tipo de declaraciones, porque gracias a esta presión, gracias a estos actos, tanto de organismos internacionales como de la prensa mundial, sumado a las manifestaciones que se están dando con mucha fuerza y todavía al interior de Cuba, ya se están empezando a ver ciertos cambios. Ya lo vamos a ver en un video posterior de que el gobierno cubano está empezando a ceder. Pero un adelanto sería que ya empezaron a quitar ciertas restricciones comerciales para importar ciertos productos. Y además que hay autoridades dentro de la dictadura cubana que han empezado a renunciar a sus cargos debido a la represión. Y veamos qué pasa, porque si efectivamente esto puede llegar a terminar sacando del poder a la dictadura cubana, si es que eso ocurre, va a generar un efecto en cadena a nivel cultural y político muy grande, porque gran parte de los referentes políticos y culturales e ideológicos de la izquierda, no solo chilena, sino de a lo largo de Latinoamérica, se centra en Cuba. Cuba ha sido como ese referente cultural y le dan una mística, ¿no? Pero si cae Cuba, de la misma manera que cayó la Unión Soviética en su momento, va a ser un golpe muy duro para esos sectores más de izquierda, que va a tener un efecto político, tanto en que van a perder financiamiento, porque desde Cuba se financian muchas veces partidos políticos a lo largo de Latinoamérica de tendencia más de izquierda, como también una pérdida cultural, porque toda esa mística que ponían de la revolución cubana va a mostrarse como lo que realmente es. Una cosa terrible, asesina, genocida y autoritaria, que es lo que realmente hay en Cuba. Entonces veamos cómo se desarrolla la situación, porque esto puede dar un cambio cultural relativamente grande. Ahora, ¿eso puede generar que eso fortalezca a las derechas latinoamericanas temporalmente? Sí, pero como podemos ver también en la historia, inevitablemente esas derechas también van a fracasar a nivel cultural, porque de la misma manera que fue un golpe cultural fuerte para las izquierdas, la caída de la Unión Soviética y el bloque oriental, pasaron los años y se han empezado a recuperar en el último tiempo. Entonces, cosa de tiempo para que se recuperen, porque las derechas no saben hacer muchos cambios culturales y estructuras, sumado a que en Latinoamérica además están vinculadas a casos altísimos de corporativismo y de corrupción. Pero de todas maneras va a ser un cambio que va a guiar en esa dirección, y esperemos que pronto se vea también más consecuencias y críticas más duras de la alta comisionada de los derechos humanos Bachelet, porque claramente, tomando en cuenta el video que vimos, se nota que no le gusta mucho criticar a sus ídolos de Cuba. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Esto es algo positivo o negativo? Las críticas que está haciendo la ONU y las Naciones Unidas en general, Bachelet también,
al igual que numerosos organismos internacionales, en contra de lo que ocurre en Cuba. Coméntenlo todo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.